Hola, hola, hola familia, los saludo muy cordialmente en este día y los invito para que juntos podamos compartir este programa, Un Encuentro con Jesús. Un programa lleno de bendición, un programa donde hay reflexiones, entrevistas en la semana, así que tenemos mucho material para compartir con ustedes en este día realmente tan hermoso que Dios hizo para cada uno de nosotros. Agradecemos a Dios por este tiempo, porque podemos estar transmitiendo desde La Paz, Bolivia, la capital de los teleféricos, la capital maravilla, como lo llaman los del lugar, ¿verdad? Queremos en este día compartir todas las bendiciones de Dios y difundir el Evangelio y todo el consejo de Dios hasta lo último de la tierra. Saludamos a nuestros suscriptores, a todos aquellos que nos siguen fielmente cada semana, ¿no? Y les invitamos, ¿no? Y también les pedimos que puedan suscribirse, puedan compartir el video para que estas verdades del Señor puedan llegar a muchas personas, ¿no? Y puedan conocer a este Cristo maravilloso, a este Jesús que en estos últimos tiempos es el camino, la verdad, la vida. Esto es importante. En el día de hoy quiero tratar un tema muy importante. Este tema es tan complicado para el cristiano, para aquel que empieza a caminar en los caminos del Señor, y es la santidad, ¿no? Cuando hablamos de santidad, es algo realmente, una palabra muy importante para nuestra vida. Y esta es nuestra meta, ¿no es cierto? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, decidimos ser sus discípulos, decidimos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir adelante. Entonces tenemos que, el otro paso ya es ¿cómo le puedo decir? Es la santidad, ¿no? Agradar a Dios, alejarnos del pecado, alejarnos de todo aquello que a Dios no le agrada, porque Dios es santo. Y Él dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces esta palabra santidad a muchos no les gusta tratar. Quizás se habla de muchas otras cosas que en realidad son importantes para nuestra vida como seres humanos acá en la tierra, pero que en la parte espiritual, en el campo espiritual, es algo que a Dios, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender esto y saber que la santidad es algo muy importante para el cristiano. Y la santidad es algo que a Dios le interesa de una manera muy especial. Y a Él le interesa nuestra vida privada. ¿Cómo somos cuando estamos realmente entre las cuatro paredes, ¿no? En una forma, ¿cómo le puedo decir? Muy privada, cuando nadie nos ve. Eso es lo que Dios lo toma en cuenta, ¿sí? El apóstol Pablo, estuve acá un poco anotando algunas cosas que me son interesantes para compartir este tema tan importante. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, el capítulo 3, verso 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire usted, y subrayo esa palabra, ¿no? Santos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos. La primera característica, santos. Luego viene que tengamos que tener misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y esto de la santidad es algo realmente muy importante, como les mencionaba, ¿verdad? Ya que es alejarse del pecado, o sea, apartarse de lo mal. Nuestra naturaleza pecaminosa es realmente, ¿cómo le puedo decir? Algo que desde que nacemos, ya nacemos con pecado. Y nuestra inclinación siempre es a lo malo, ¿no? Y es por eso que necesitamos entregar nuestra vida a Cristo. Que sea el Espíritu Santo que nos vaya dirigiendo, que nos vaya ayudando en todas las áreas para estar a la estatura de Cristo, para tener el carácter cristiano, ¿no es cierto? Para tener los dones del Espíritu, ¿no? Esto es importante. Por eso, cuando yo en mis charlas toco estos temas que son importantes, doctrinales, por supuesto, santidad, el pecado, el infierno, todo esto que existe, entonces debemos de pensar muy detenidamente y reflexionar
que es importante la santidad. Y dice muy claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces también dice, sed santos porque yo soy santo. Por eso el caminar con Cristo, el caminar en el Señor, es realmente para valientes. Le decía el Señor a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. No, eso es importante cada día, porque desde que despertamos, hermanos queridos, siempre estamos, el enemigo está ahí, al acecho, buscando a quien devorar. Dice que está como león rugiente y nos va a querer hacer caer, ¿no?, de la gracia de Dios. En pecado, en pensamiento, actitudes, porque a veces quizás no lo hacemos de una manera, en nuestra actitud, ¿no?, pero en el pensamiento. ¿Cuántas veces pecamos? Y cuando pecamos estamos separados de Dios. Y Dios no quiere esto. ¿Sí? Porque el primer propósito de Dios es tener comunión con nosotros. Para eso nos ha creado el Señor. ¿Verdad? Hay una historia, hermanos, del presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson. Y durante su periodo como presidente, dice que Lyndon Johnson tenía sobrepeso. Era un poco gordito, ¿no? O sea que no se cuidaba su físico seguramente. Entonces un día dice su esposa, su ayuda idónea, qué importante que es esto, ¿no? Que la esposa también pueda interesarse por no solamente por su vida física, por su vida espiritual, sino por la vida física también de su esposo. Y dice que lo confrontó, dice, con una franca aserción. ¿Qué le dijo a la esposa? Mire usted, no podrás gobernar al país si no puedes gobernarte a ti mismo. Qué confrontación, ¿no? Imagínense, alguno lo tomaría como decir, bueno, ya está, yo déjame como soy, ¿verdad? A algunos le molestaría, pero otros, como el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, le interesó profundamente lo que la esposa le decía. Y el hecho está en que esto estaba relacionado con el dominio propio, ¿no? Porque a veces nosotros no tenemos dominio propio sobre las cosas, más que todas algunas personas sobre los alimentos, porque son de buen comer, quizás dicen, no importa, total, yo voy a morir y ¿qué interesa? Además, mi esposa me tiene que querer gordo, qué sé yo, con sobrepeso, y esto no es así, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y dice el Señor que tenemos que cuidar el templo, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto físico, ¿no? Donde tenemos que cuidarnos de no estar en sobrepeso, porque van a venir enfermedades a causa de esto. Y no vamos a poder realizar el trabajo realmente como Dios quiere que realicemos. Por eso es importante. Ahora imagínense, los judíos no comen, por ejemplo, el cerdo, carne de cerdo. Y nosotros también tendríamos que cuidarnos de eso, no por legalismo, sino por el hecho de que por ahí el cerdo, como un animal que tiene mucha grasa, puede ser algo contraproducente para nuestra salud. Entonces no lo hacemos por legalismo, sino lo hacemos por cuidar nuestra salud. ¿No es cierto? Entonces, el dominio propio es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo que le permite al hombre controlar sus deseos, ¿no? Que hoy, está riquísimo ese pastel, esa pastura, ese sándwich, por ejemplo, esa pizza, pero tienen que tener dominio, controlarse, porque después de comer esa sabrosa pizza, por ejemplo, va a venir molestias en el estómago y por ende dolor de cabeza, todo un problema. ¿Para qué no tenemos dominio propio? Sabemos lo que nos hace mal. Y un día fui a visitar al médico, una consulta que hice externa, y le dije a la doctora, no me va a recetar nada. Y me dijo, ¿qué le hace mal? Esto. Bueno, no coma. Y ya está. Mire usted que realmente qué palabras no muy sabias. Es que es así. Tenemos que tener dominio propio, hermanos queridos, especialmente en los apetitos sensuales. Esto es importante también.
¿no es cierto? Ahora, Cristo le ofrece al hombre la oportunidad de tener fuerza para controlar su naturaleza pecaminosa. En Cristo todo lo podemos, eso decía el apóstol Pablo. No solamente para algo de la parte económica, la parte, qué sé yo, que yo puedo tener una pequeña casa, no simplemente una mansión, ¿no? Y él estaba dando a entender de que en lo espiritual él lo podía hacer. Y también en lo físico, ¿por qué no? ¿Verdad? Decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el Señor nos da esa fuerza para controlar nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ahora, el dominio propio, como ya les he mencionado, es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y si hay en nosotros el dominio propio, entonces vamos a poder disfrutar en plenitud, hermanos queridos, nuestra vida. Porque el Señor dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué no estar sanos, no? ¿Por qué no? Imagínense la confrontación que le hizo su esposa a Lyndon Johnson, ¿no? Le dijo, estás gordito. Y si no puedes dominar esto, no vas a poder no vas a poder controlar tu país, no vas a poder gobernar tu país. Mire usted, hermanos queridos. Entonces, por eso es importante tener el dominio propio, no solamente, como les decía, en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Cuántas veces el enemigo nos pone la trampa para poder caer de la gracia de Dios? Pero nosotros sabemos, ¿no?, que con Cristo todo se puede. Sin Cristo, nada. ¿Verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Vesteos pues como escogidos de Dios. No somos cualquier cosa. Somos escogidos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces él dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Santos y amados. Hermanos, a veces cuesta vivir en santidad. Yo eso lo reconozco. Usted como yo no estamos exentos, ¿no?, a pecar, a caer. Por eso necesitamos orar unos por otros, ¿no? Entonces nos dio el Señor las armas para luchar contra el enemigo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nos decía el apóstol Pablo, sino contra principados, contra potestades, seres de huestes de maldad. Entonces, yo creo, hermanos, que si nosotros, como dice acá, nos vestimos como escogidos de Dios, santos y amados, entonces yo creo que vamos a poder llegar. No le digo que, imagínense, ¿quién no peca durante el día? Alguien puede decir, llegada la noche, decir, hoy no pequé. No, es imposible. ¿No? Es imposible que no pequemos. Pero abogado tenemos en Cristo Jesús. Que cuando pecamos, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y esto no es una frase repetitiva, porque es importante. Hay mucha gente no le da importancia a estas cosas, ¿no? Dice, no, lo espiritual es algo que es importante. Y Dios nos pide santidad. Dios nos pide marcar la diferencia en todas las áreas de nuestra vida. Entonces empecemos por la santidad, ¿no? Alejarnos del pecado. Las cosas que hacíamos ya no las vamos a hacer más, ¿no es cierto? Por eso que cada creyente, hermanos, debe tomar la decisión cada día, cada cristiano, de vestirse realmente con, como dice acá, ¿no?, como escogidos de Dios, santos y amados. Sabemos que la lucha la tenemos cada día y Dios nos ha dado una armadura, ¿no? Una armadura. Yo a veces cuando pienso cómo fue la vida de Pablo, me doy cuenta cómo su vida cambió, tuvo un giro de 180 grados. Ahora, en algunas personas, ¿no?, algunos cristianos, la santidad es progresivo, ¿no? Y esa es la gran equivocación de las personas que no son creyentes, de que el cristiano, cuando acepta a Cristo, su vida tiene que ser impecable. Tendría que ser. Pero no pasa esto, ¿no? Siempre uno recae porque
ya hemos dado la espalda al enemigo. Entonces el enemigo nos busca cada día. Mientras que el enemigo, el príncipe de este mundo, los tiene, a los que no son de Cristo, los tiene bajo su dominio. Entonces no le interesa mucho cómo andan, cómo se comportan, no, pero a nosotros sí, por supuesto. Por eso es que decía el apóstol Pablo, ¿no? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos. Ahora, vivir la vida cristiana, hermanos, requiere un estilo que muestre la capacidad para dejar de hacer lo que no conviene y hacer lo que se debe hacer, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y esto no hay opción, hay que hacerlo sí o sí. El apóstol Pablo tenía un dilema muy grande y decía, lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso sí lo hago. Él decía, miserable de mí, ¿quién podrá, no, liberarme de este cuerpo? Es que pasa esto, hermano. Es una lucha realmente de cada día. Queremos hacer lo bueno, voy a hacer lo bueno en todo el sentido, actitud, pensamiento, palabras, pero no lo hacemos. Algo pasa. Es que ¿sabe cuál es el problema? Que no le entregamos nuestra vida en su totalidad en las manos, en la dirección del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Porque a veces no leemos la palabra, no oramos, entonces no nos estamos alimentando, no estamos teniendo defensas espirituales, así como el cuerpo necesita tener defensas para contrarrestar cualquier enfermedad. Y la enfermedad viene y ya está, ¿no? Porque tenemos defensas bajas. Lo mismo pasa en lo espiritual. Si un cristiano piensa que por haber anotado su nombre en el libro de la vida ya lo tiene todo asegurado, es una gran equivocación. ¿No es cierto? Porque tiene que orar, tiene que depender de Dios, depender del Espíritu Santo, orar, leer la palabra, congregarse, ¿no? Entonces así estamos llegando al momento donde somos llenos del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, hermanos queridos, y por eso cada creyente tiene que tomar la decisión cada día. Por eso el Señor dijo, ¿no? El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es un solo día, no es un domingo por semana, ¿no? Estamos allí el domingo en el monte ahí, ¿no? Con el Señor, después tenemos que en la semana bajar al valle. Y si no estamos preparados, vamos a caer, ¿no es cierto? Aquellos que son elegidos de Dios, hermanos, como dice acá, santos y amados, es importante, deben estar, hermanos, dispuestos a renunciar a la vieja naturaleza. En esto está la decisión, renunciar. Por eso el Señor dijo, ¿no? El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, renuncie a su vieja naturaleza, deje de hacer lo malo, ¿verdad? Tiene que dejar de hacer lo malo, ¿no? Yo sé que las luchas van a venir y toda clase de vanidades a nuestros corazones, ¿no? En todo aspecto, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Eso es importante, no estamos solos. El Espíritu Santo nos ayuda para salir de este problema, de las tentaciones, de cosas pero debemos depender de Él. Porque cuando dependemos del Espíritu Santo, cuando algo malo vamos a hacer, hay algo que nos frena. Ese es el momento de que nosotros cambiamos de opinión y hacemos lo bueno, en vez de hacer lo malo. ¿Te das cuenta? Pero si no dependemos del Espíritu Santo, que vive en nosotros, entonces ¿cómo podemos vivir una vida plena, una vida en santidad, que agrade a Dios? Y mire si nos encuentra la muerte, hermanos. En el momento donde no nos importa nada, vamos a tener serias
serias consecuencias, ¿no? Hoy hablaba con mi esposa, por ejemplo, acerca de la vida de Lady Di, ¿no? Todos la admiran, la han admirado a esta mujer, ¿no? Pero después no hay nada de ejemplo, porque engañó también, como le engañó su esposo a él, le engañó también ella, y encima a sus hijos, ¿no? Porque sus hijos querían ver una madre quizás de otra manera, con un solo padre, ¿no? Y la muerte la encontró así repentinamente, en ese accidente, ¿no? La encontró y si no se arrepintió, si no tuvo tiempo de arrepentirse, bueno, pues la reina Lady Di, muy carismática esta mujer, pues se fue al infierno, ¿no? Es una realidad, hermano. Acá uno no dice, no, pero ¿cómo va a decir eso? No, pero es que es la realidad. Hay el cielo y el infierno, ¿no? Y Dios ha establecido esto, hermano. A alguno no le gusta que se hable de esta cosa, pero sí. Imagínense vivir en santidad a medias, ¿no? Solamente como para aparentar que realmente soy cristiano, no intachable. No, imposible. Porque todos somos hijos, todos tenemos celos, egoísmo, envidia, dejadez, todos. Entonces cuidado, hermano, ¿no? Que se nos presente la muerte en el momento de partir y no estamos preparados. No estamos a cuentas con Dios. Por eso es importante vivir en santidad. Por eso el Señor dijo que sin santidad nadie verá a Dios. Es que no puede haber ni una tilde, ni un punto realmente de inmundicia en nuestra vida. Por eso tenemos que estar preparados todo el momento. Todos los días tenemos que estar, así como todos los días comemos, para tener defensas. Imagínense si usted deja de comer un día. Seguramente al día siguiente se va a devorar una vaca entera, ¿no? Entonces, esto es importante, hermano. Mateo Henry, uno de los hombres de Dios, un teólogo, uno de los que estudia la Biblia realmente y que tiene muchos libros que son de exégesis de la palabra, dice, muchos tienen la palabra, pero mora en ellos pobremente, no tiene poder sobre ellos. Mira usted esta frase, muchos tienen la palabra, pero mora en ellos pobremente. Aquellos que no... cada domingo leen la Biblia, ¿no? La palabra es la que nos alimenta, el alimento espiritual, hermano. Así como cada día comemos, así. Y dice, pero mora en ellos pobremente. O sea que no leen la palabra, ¿no? No tiene poder sobre ellos. O sea, la palabra no va a hacer ningún efecto en su vida, ¿no? Esto es grave. Porque leer la palabra de Dios es conocer a Dios. Conocer cómo piensa Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿No es cierto? Y este texto que hoy que estamos leyendo en Mateo Henry viene, hermanos, a demostrar que sí, como hemos leído, como dice Pablo, que sí es posible caminar conforme a la palabra de Dios. Que sí se puede. Que podemos vivir en santidad. Que es necesario vivir en santidad. Que lo vamos a lograr. Está bien, nosotros luchamos contra el mundo, la carne y Satanás, el diablo, ¿no? Pero no es imposible. Con Cristo, el Señor nos dijo muy claramente, ¿no? Acerca de eso de la vid, que separados de Él, nada podemos hacer. Pero estando con Él, sí lo podemos hacer, ¿no? Así que pensemos en esto. Este tema, la verdad, vamos a seguir hablando del tema de la santidad, del pecado, porque es necesario, hermanos queridos, ya que los tiempos están ahí. Jesús está en el umbral de la puerta. El juicio de Dios es inminente sobre esta tierra. Ya se han dado todas las condiciones y están cumpliendo casi todas. ¿Vieron los terremotos que hay en esta semana, en estos días que han pasado? Tremendo.
el cambio de clima, ¿no? En cambio ya no hay estaciones marcadas, el amor de los hombres se enfría, las guerras, los actos terroristas que hay en todos los países, todo un problema. Y estos son señales de que el Señor viene pronto. Reflexionemos, ¿sí? Vamos a ir a una breve pausa musical y luego estaremos escuchando las reflexiones que nos envía el pastor Sinali. Reflexiones cortitas, pero como siempre digo, ¿no? Tienen un contenido muy profundo. Vamos ya y regresamos con más de un encuentro con Jesús. No se separa de la pantalla, que vamos a continuar bendiciendo nuestra vida a través de estos temas que en el día de hoy estoy presentando en este programa que lo he hecho para usted y para la familia.
Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, versículo 8. Dios no cambia. Él siempre habla. Siempre está dispuesto a hacerlo. Somos nosotros los que no prestamos oído a su voz. El tiempo de retiro es para buscarle y escucharle. Es un alto en el camino, no para la contemplación o la introspección, sino para la acción y la visión. Es activamente pararse y prestar atención, a fin de recibir instrucción del que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo conoce. Toda la sabiduría y la ciencia humana, por más valor que tengan, no pueden hacer de una persona cualquiera un siervo de Dios, ni dar la actitud necesaria para cumplir con una tarea encomendada por Él. Los conocimientos humanos pueden hacer capaz al hombre para llenar un importante papel delante del mundo, pero es necesario que todo hijo de Dios esté dotado de cualidades bien diferentes, que solo se adquieren en el santo retiro de la presencia de Dios. Moisés estuvo de retiro en Horeb, Elías en el arroyo de Cherib, Ezequiel junto al río de Quebar, Pablo en Arabia y Juan en Patmos. Y si consideramos a Jesús, vemos que el tiempo que pasó en el retiro fue 10 veces mayor que el de su ministerio público. Y luego, una vez emprendido ¿cuántas veces le vemos alejarse de las miradas de los hombres para gozar de un lugar aparte en la dulce y santa presencia del Padre? Es muy fácil fracasar en la vida si no descubrimos el propósito por el cual fuimos creados. Cada hombre tiene una misión especial y única. La responsabilidad de todo creyente es entrar en el santuario divino y mediante la intimidad secreta con el Padre, descubrirla. Fue allí, en el retiro, donde a Moisés le fue revelada su misión de guiar a los israelitas a través del desierto. Y es allí donde Dios sacará a luz el propósito de vida que tiene para usted. No importa cuánto haya transitado, tiene hoy la posibilidad de identificar la misión de Dios, de empezar a dedicarse al gran objetivo de su vida. Estoy convencido que Dios lo guiará a usted en esta gran causa. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús, habiendo escuchado ese tema tan hermoso musical y la reflexión del pastor Sinali. Realmente hay temas muy profundos, temas de actualidad, temas que nos hacen reflexionar, ¿no?, de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Vamos ahora a ir al sector de la entrevista de la semana. Nuevamente el pastor Miguel Núñez, un pastor bautista y de profesión infectólogo, nos va a hablar de un tema muy importante, ¿no?, relacionado también con nuestra vida espiritual, ya que en la primera parte hablamos acerca de la santidad como algo muy importante, característica del cristiano, ¿verdad? Y en esta oportunidad el pastor Miguel Muñoz nos va a hablar acerca de la abundancia espiritual. Y hay una pregunta: ¿por qué no tengo abundancia espiritual? ¿Por qué mi vida es una vida muy liviana, muy mediocre? ¿Por qué no puedo llegar a la llenura del Espíritu, a producir frutos en mi vida, el fruto del Espíritu en mi vida? Esto nos va a aclarar el pastor Miguel Núñez, y estemos atentos porque es de vital importancia estos temas, hermanos queridos, porque muchas veces no nos conformamos con ir a la iglesia, leer la Biblia, pero no estamos produciendo frutos, ¿verdad? Entonces no hay abundancia espiritual. Muchas veces estamos allí en el monte, después bajamos, estamos ahí abajo, en el valle, ¿no? Una vida intermitente, parecen las lamparitas del arbolito de Navidad, se prende, se apaga, ¿no?
Y esto no puede ser así. Pero él nos va a aclarar seguramente en esta entrevista acerca de por qué no tengo abundancia espiritual. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. No te pierdas esta oportunidad de enriquecer tu conocimiento y expandir tu comprensión. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Bienvenidos una vez más a De Regreso a la Cruz. La mayoría de los cristianos no logran vivir la abundancia espiritual de la vida cristiana, de la cual habla la palabra de Dios. El pastor Piper nos trae luz acerca de este tema. Escuchemos. Pablo lo llama los placeres de este mundo. Él los llama placeres engañosos y llama al diablo el engañador. Así que tenemos dos situaciones aquí. Tenemos por un lado a los placeres que nos mienten y tenemos a Satanás mintiéndonos, y nosotros, sin el poder del Espíritu Santo, terminamos cayendo. Vamos a creer las mentiras del mundo. Si solo robas un poquito en el trabajo o dices una mentirita blanca sobre tus reportes de impuestos, si solo ves un poco de pornografía de vez en cuando, o si buscas un poquito de gloria para ti mismo para que los demás se den cuenta de quién eres, serías más feliz, te iría mucho mejor. Eso es una mentira. Es una mentira de Satanás, es una mentira del mismo pecado. Así que el mayor obstáculo en el camino para el contentamiento en Dios son las alternativas de disfrutar o deleitarme en otras cosas que compiten con Dios como el Ser Supremo. Y la única razón por la que pensamos que son superiores es simplemente porque estamos creyendo una mentira. Así que lo que tenemos que hacer es orar sinceramente y a la vez ir a la palabra de Dios, donde Él se revela a sí mismo, la Biblia. Y oramos exactamente lo que el salmista oraba. ¿Qué él oraba? Inclina mi corazón a tus estatutos. Él oraba, abre mis ojos para que puedan ver las maravillas de tu palabra. Él oraba, unifica mi corazón, no lo dejes que se disperse atrás de mil cosas. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Y también oraban, y quizás esta sea la más importante, el Salmo 90:14. Satisfáceme en la mañana con tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. En otras palabras, el gozo en Dios no es lo que hacemos como seres humanos caídos. Es contrario a nuestra naturaleza hasta cuando adquirimos la nueva naturaleza, y es entonces cuando oramos: oh Dios, muéstrame quién eres en una manera tal en tu palabra que yo pueda ver lo magnífico que eres, lo mucho que me amas, cuán perfecto, glorioso, sabio, poderoso, bueno eres. Y entonces mi corazón estará satisfecho en ti. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús, después de haber escuchado, de haber visto esta entrevista de la semana con el pastor Núñez acerca de la pregunta, ¿no? ¿Por qué no tengo abundancia espiritual? Y lo explicó tan claramente que yo creo que cada uno ya sabe cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué no podemos vivir una vida de abundancia? ¿Por qué no ser realmente, estar a la estatura de Cristo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir ahora a una tanda publicitaria para que luego podamos continuar con el programa Un Encuentro con Jesús, tratando de otro tema muy importante, ¿no? El tema que dentro de nuestras preguntas que nos llegan a nuestro programa es acerca de por qué de la rebeldía de los niños. ¿Por qué hay niños rebeldes? ¿Qué está pasando con los papás? Quizás no están cumpliendo el rol de guías espirituales, ¿no? Porque la rebeldía viene del hogar, no viene tanto de afuera, ¿no es cierto? Pero antes de eso vamos a ir a la tanda publicitaria de todos nuestros programas que emitimos durante la semana. Tenemos el programa central Un Encuentro con Jesús, luego está el noticiero cristiano, noticias cristianas, dando a conocer todo el acontecer cristiano en el mundo, lo que está pasando, ¿no? Noticias realmente importantísimas.
Luego tenemos las reflexiones cortas, tu palabra es verdad, ¿no es cierto? Estamos también subiendo estos pequeñas reflexiones de 2 o 3 minutos en todas las redes, en todas las plataformas, para que todos puedan ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Y nuestra página web también tenemos, ahí está debajo de la descripción del video, ahí tenemos la página web, tenemos la radio, ¿no? Y eso, claro que ahora dentro de unos pocos días, unas semanas, ya estaremos nuevamente transmitiendo desde nuestros estudios centrales en Buenos Aires, Argentina, y también ya estaremos volviendo con la radio, porque es importante también para acompañar durante todo el día a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que se quedan en casa, a todos aquellos que desean realmente escuchar todo el consejo de Dios, música, reflexiones, prédicas. Así que no se separe del canal y volvemos después de esta tanda publicitaria. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida. Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Comencemos. Estás conectado a tu programa, Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Dirige Rodolfo Vargas. Tu palabra es verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo, te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Fue más allá. Así educaban los padres de antes a sus hijos. Los padres de antes educaban a sus hijos de una manera muy diferente a la de ahora. Los hijos de antes tenían mucho respeto a sus padres. Tampoco se sentían mal por cualquier cosa o cuando eran corregidos. Ahora es todo lo contrario, los hijos se sienten mal cuando los corriges y hasta amenazan con ir a denunciarte. A la generación de ahora se le conoce como la generación de cristal por lo sensibles que son. Ya no se les puede regañar ni corregir, porque se les baja la autoestima y se deprimen. Para la generación de antes, los padres eran sagrados, no se les podía contradecir o levantar la voz, porque ellos eran la máxima autoridad en la casa. Cuando la mamá cocinaba sopa, teníamos que comer, cuando hacía menestras, nunca nos quejábamos o hacíamos berrinches pidiendo otra comida. Ahora a los hijos, si no les gusta una comida, les tienen que cocinar aparte. A los hijos de antes se les inculcaba a ser disciplinados. Los padres nos llevaban a su trabajo para que les ayudemos,
y de esa manera aprendimos el valor del trabajo y a ser responsables. Sacar buenas notas en el colegio era nuestra obligación. Nos daban regalos cuando era nuestro cumpleaños o en Navidad. Ahora los hijos quieren que los premies cuando sacan una buena nota o se portan bien. Antes nosotros jugábamos en las calles con nuestros amigos, no teníamos ni celulares, ni tabletas, ni computadoras para distraernos. Salíamos a jugar canicas, fútbol y trompos. Esa era nuestra manera de entretenernos y éramos muy felices. Ahora los niños no saben qué es salir a jugar hasta tarde en la calle. En su cumpleaños piden de regalo un celular o una tablet para entretenerse. Los niños de ahora nunca sabrán lo que es divertirse con los amigos. Antes, cuando teníamos un problema, nuestros únicos psicólogos eran nuestros padres. A ellos era a quienes les contábamos lo que nos pasaba. Ir a la casa de nuestros abuelos era una alegría inmensa, porque ahí esperábamos la comida de la abuela, mientras el abuelo nos contaba sus historias. Cuando se llegaba la noche, dormíamos todos en una misma cama y nadie se quejaba. A los padres de antes se les tenía que hacer caso cuando nos mandaban a hacer algo, porque si no, ellos no dudaban en corregirnos o castigarnos. Sus palabras eran ley para nosotros. Nuestro mayor premio era que nos dejen usar la televisión y solo teníamos 2 canales disponibles. Esperábamos ansiosos la hora que daba nuestro programa favorito. Nos sentábamos con toda la familia en la sala, porque solo había un televisor. Nos vestíamos con la ropa que nos compraban nuestros padres. Jamás nos quejábamos si estaba fea o el color no nos gustaba. No pedíamos ropa de marca o de moda, ni tampoco pedíamos zapatillas caras. Nos poníamos la ropa que nos compraban sin hacer ningún berrinche. Qué buenos tiempos los que vivimos. Este tema, como ya les había anticipado, es acerca de qué dice la Biblia que hay que hacer con los hijos rebeldes. ¿Por qué hay rebeldía en los hijos? En los pequeños, por supuesto, más que todo, ¿no es cierto? El hijo que exhibe, ¿no? Hay muchos libros que se han hecho acerca de todo esto. 10 puntos para tratar con hijos rebeldes, 5 puntos y todos estos tips para que nuestros hijos no sean rebeldes. Todo esto que realmente parecería arte de magia, ¿no? Y esto no es así. No es así. Acá tenemos que, como padres cristianos, tenemos que guiarnos a través de la palabra de Dios. No en vano dice la palabra de Dios, ¿no? Que en Proverbios que instruyamos al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Ahora, cuando un hijo es rebelde, ¿no? Puede estar haciendo por varias razones la rebeldía del niño, ¿verdad? Puede ser la crianza severa, con mucha violencia, ¿no? Que no haya amor y solamente hay críticas, ¿no es cierto? Y casi siempre, hermano, resultará de estas actitudes alguna clase de rebeldía. Esto es una cosa que no podemos evitar. Y los papás seguramente no me van a dar la razón en este tema que interesa mucho, porque de la crianza de estos niños, de instruir en el camino del Señor, estos niños un día realmente van a tener un carácter cristiano, ¿no? Van a poder ser hombres y mujeres realmente piadosos. Y por ende, dar a la sociedad hombres estables, ¿no? Porque detrás de buenos hijos, buenos profesionales, ¿no? Hay realmente una madre piadosa que ha tratado de guiarlos, ¿no? En el camino del Señor. Esto es importante por eso, ¿no es cierto? Yo creo que aún el hijo más obediente, ¿no? Se va a rebelar interiormente o exteriormente contra este tipo de tratos, violencia, crítica y todo esto. El hijo más obediente se va a rebelar. Por eso dice, ¿no? Padres, no exasperéis a vuestros hijos.
porque como los hijos son el resultado de la crianza, de la familia, de la forma como los han encaminado en sus primeros años de vida. Ahí está. A veces dicen mamás, papás, no sé por qué mi hijo es así. Esta es la formación que vos le diste. No tanto lo exterior, que sí tiene influencia. Lo exterior, o sea, hablo yo de la escuela, de los amigos, de todo esto, pero el mayor tiempo que están en la casa es la influencia de los papás, más que todo de la mamá, ¿verdad? Ahora, adicionalmente, es natural en los adolescentes, ¿no? Una cierta cantidad de rebelión hacia los padres. La adolescencia es una etapa muy difícil, muy difícil. De ahí está la palabra adolescencia, que adolece de estabilidad emocional, adolece porque ya va cambiando fisiológicamente su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas hacen de que él se cree en él algo de rebelión, ¿no? Que uno lo tiene que saber encauzar, ¿no es cierto? Y lentamente esto de la rebeldía que pasa en esta etapa de la adolescencia también es buena, porque lentamente ellos van alejándose de su familia en el proceso de establecer vidas y identidades propias. Porque es un proceso, porque tiene que salir ya de esa, como alguien dice, tiene que cortar el cordón umbilical. Algunos no cortaron, tienen 40, 50 años y siguen todavía con ese cordón umbilical, ¿cierto? Y eso o sea, como decía un pastor, es el síndrome de Peter Pan, ¿no? Entonces eso también es contraproducente, ¿verdad? Ahora, asumiendo que el hijo, ¿cuántos de nosotros hemos tenido hijos rebeldes, no? Y es un hijo rebelde, pero que tiene una personalidad naturalmente voluntariosa, que es cuando se le manda a hacer algo, obedece, ¿no? Aunque tengamos esto, hermanos, también este niño tiene el deseo de controlar, de manipular a sus padres. Eso también tenemos que entender, que los niños son manipuladores. Y hay papás que se dejan manipular. Yo he visto, pero en miles de ocasiones, ¿no? En el hecho, por ejemplo, un ejemplo, de que van por el shopping o por los supermercados y al niño se le ocurre o se le antoja querer algo y hace berrinches y la mamá por no tener ese problema, le compra, él le da. Está manipulando, ¿no? Porque cada cosa tiene su lugar. Imagínense si el papá y la madre no tienen esos medios como para comprar a su hijo. Y hoy en día ya no son juguetes chiquitos, ya quieren un celular, ¿no? Los adolescentes una tableta, una computadora. ¿No? Eso ya. Y algunos dicen, yo no les pedí nacer, ¿no? ¿Para qué me trajeron a este mundo? Todo este drama, ¿no? Que ¿cuánto de nosotros hemos sufrido? En el caso mío, por ejemplo, yo tenía 7 hijos, pero mi esposa los encaminó bastante bien, ¿no? Nunca han hecho ningún tipo de berrinche. Travieso, normal, como todo niño, como todo adolescente, pero los ha encaminado bien. Eso le agradezco a Dios, ¿no? Dentro de todo. He tenido una esposa muy sabia y muy buena administradora en cuanto a sus hijos. Imagínense, en la iglesia, por ejemplo, ella los tenía a todos sentaditos a su lado, les enseñaba que había que respetar, en la iglesia había que estar, ¿no es cierto?, no haciendo como que la iglesia fuera un parque de diversiones, ¿no? Pero hoy en día no pasa esto, ¿no? Será que son otros tiempos. Por eso es importante, cuando menciono todo esto, yo el video para empezar el programa, para tocar este tema, ese video, es tal cual. Realmente algo está pasando. Ya no es lo que antes éramos, ¿no?
Los niños donde antes nuestros papás, una mirada y ya está, ¿no? Por eso la verdad que elegí este video como preámbulo para este tema, porque es algo real lo que está pasando. Pero bueno, todos hemos sido niños, adolescentes, jóvenes, y bueno, esto nos hace de que podamos tomar de otra manera, ¿no? No, ¿cómo le puedo decir? No, hay una palabra, escandalizarlo, ¿no? Ay, ¿cómo? No, pero no. Sabemos que tiene que pasar esto, ¿verdad? Hay también niños muy inteligentes, quienes también hoy en día son muy inteligentes los chicos. Ya creo que el niño nace y se le da, aparte del biberón, se le da un celular. Ya saben manejar. Mi nieto, por ejemplo, cuando quiere charlar conmigo, ya le pide el celular a su mamá, tiene 7 años, y hace el Zoom, una videollamada, y ya estamos hablando. Mire dónde hemos llegado a la tecnología, ¿no? Pero todo esto encaminado bien. Porque mi hija es cristiana, su esposo es cristiano, así que ellos van, ¿no?, encaminándolos dentro y darles también cierta libertad, ¿no? Cierta libertad para que también ellos no les venga la rebeldía a corta edad. Entonces, yo creo que por eso es algo muy importante, ¿no? Nadie nace siendo padre o madre. Esto lo va uno, ¿no?, canalizando y lo va teniendo experiencia conforme pasan los años. Pero es importante. Es importante, hermanos queridos, que los vamos instruyendo desde muy corta edad. Por eso, afortunadamente, hermanos, también es verdad que Dios ha hecho a los niños tal como son. Dios los hizo hacia los niños, ¿no? Porque el ser humano desde que nace, su tendencia, su inclinación es hacia el mal. Siempre la desobediencia. No hay una escuela para ser desobediente. Eso es natural del ser humano que nace en pecado. Pero sí, hay una escuela, ¿no?, para ser realmente obedientes. Y cuando son obedientes a sus padres, son obedientes a Dios. Esto es importante. Y la obediencia trae bendición. Por eso dice la palabra de Dios: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, ¿no? Eso es importante. Y por eso uno tiene que tratar a los hijos desde muy temprana edad de una manera bíblica. Tenemos una guía bíblica para tratar a los niños, para encaminarlos a los niños. Por eso es importante que ustedes, como padre y madre, rindan su vida a Jesús, entreguen su vida a Cristo, para que el Señor Dios nos dé la guía, que es el Espíritu Santo, que nos guíe. Y seguro que vamos a tener, seguramente en cada etapa de la vida hay cierta rebeldía, pero va a ser bien canalizada, ¿no es cierto? Entonces es importante por eso, como padres, tratar de instruirse en la palabra, ¿no? Porque la palabra tiene autoridad para todo tema, ¿no? No, por supuesto que no habla del tema en sí, pero tiene autoridad para poder llevar adelante la educación, la crianza de nuestros hijos, que son tan pequeñitos. Y a veces me doy cuenta cómo pasa el tiempo, ¿no? Nosotros hemos tenido, Dios nos ha bendecido con 7 hijos, la herencia del Señor, y a todos han tenido sus etapas, pero gracias a Dios que hemos sabido encaminarlas. Dios nos ha ayudado para encaminarlas, y acá hemos tenido realmente frutos, los frutos que ahora vemos en nuestros hijos, ¿no? Que Dios ha obrado fielmente con todos ellos. Y usted lo puede tener. Usted puede tener una familia realmente como a Dios le agrada, ¿no? Y usted instruirse y también criar a sus hijos de una manera piadosa para que ellos puedan ser hombres y mujeres al servicio del Señor. Por eso hay principios, hermanos, bíblicos que enseñan cómo lidiar, en la Biblia está, ¿no?, con hijos rebeldes. ¿Cómo podemos lidiar? Hay principios bíblicos, ¿no? Y primero, Proverbios 22:6, ahí está, ¿no? 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino. Este es un principio, ahí está. El principio, o sea, la base para que no este niño, este adolescente y este joven puedan tener realmente un final feliz.
ser útiles a la sociedad, útiles en la familia del Señor, es esto, el principio, ¿no? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, porque ya está esa impronta, ya está esa enseñanza. Yo a veces, cuando veo a mis hijos esto, yo me acuerdo que trabajaba en el periódico El Puente, hacíamos la revista en Buenos Aires, ¿no? Hacíamos la revista El Puentecito. Y cada que sacaban cada mes le llevaba el Puentecito a mis hijos, y ellos ahí, era una revista para niños, ¿no? Y cristiana, por supuesto, y ellos estaban con eso, y hay cosas que al niño se les queda, porque los niños son como una esponja, entonces les queda todo eso. Hay Biblias, por ejemplo, mi hija le regaló a su hijo, a Ezequiel le regaló, y a Katy le regaló una Biblia para niños. Qué hermoso regalo, hermanos. Y ellos van empapándose de todas las historias, de todo lo que Dios es. Y esto se le va a quedar grabado, seguro. ¿Cómo que no? ¿Se da cuenta? Entonces es crucial, hermanos, ¿no? Que para todos los niños, el camino por el que deben ir instruir el camino es hacia Dios. Desde muy pequeños, el caminar para los niños es ir hacia Dios. ¿Verdad? Es crucial, hermanos. Es importante, hermano, hermano, ya que todavía tienes tu hijo quizás de meses, ¿no? Que ya va a llegar a una edad de niño. Es crucial, hermanos queridos, enseñarles la palabra de Dios desde muy temprana edad, desde que tienen ya el entendimiento, el uso de la razón. Enséñales a tus hijos. Llévalos a la iglesia para que estén empapados de todas las cosas espirituales. En tu casa, habla de las cosas del Señor. Que haya un ambiente cristiano, porque esa es la herencia que vas a dejar a tus hijos. No hay otra. Lo material pasa. Lo material es parte de la vida, pero no es el todo. Porque hay muchos hijos que realmente tienen todo, pero no tienen nada, no tienen a Cristo en su corazón. Y son personas que quizás se les va a pegar mucho de las cosas del mundo, de las cosas malas. Entonces, yo creo que la mejor herencia de un padre, ¿no?, es dejar a sus hijos lo espiritual, la palabra, lo que le va a encaminar hacia Dios, las cosas que puedan ser realmente de bendición para su vida. Por eso dice, no instruye al niño en su camino, ¿no es cierto? Yo creo, hermanos, que un padre que está en rebeldía con Dios, mire usted, un padre o una madre que esté en rebeldía con Dios, no va a estar, hermanos, yo creo que no va a estar capacitado para convencer a su hijo de ser obediente y sumiso. Imposible. Tiene que partir de nosotros, de los papás, ¿no? El hijo está viendo cada actitud de los padres, ¿no? Imagínese el padre que le diga, hijo, es mal, es pecado mentir, y él miente. Entonces el hijo dentro de él, quizás por respeto no le va a decir, pero dentro de él dice, ¿cómo no miento y mi padre miente? O mi madre engaña. Entonces, estas cosas tienen que partir de nosotros, de los padres, para con sus hijos. Vamos a hacer una breve pausa musical mientras reflexionamos sobre esto, ¿no? Esto que estamos tratando acerca de la rebeldía de los hijos, ¿no es cierto? Y sucede en cada hogar. No me diga que usted tiene hijos impecables. No creo, no. A no ser que ya usted esté cumpliendo las directrices de cómo encaminar al niño, ¿no?, en el camino del Señor, ¿no? Así que escuchamos este tema musical y luego volvemos con la segunda parte de este tema realmente que interesa a la familia, ¿verdad? Es cómo lidiar, cómo tratar con niños rebeldes. Vamos ya. Cuando llegue a tu
Estamos de regreso en el programa Un Encuentro con Jesús, tratando este tema que es de vital importancia, porque nosotros ya somos mayores y nuestros niños todavía tienen largo camino que recorrer, y ese camino tiene que ser en los caminos de Dios, no en otro camino, en los caminos del Señor. Los hijos rebeldes, estamos tratando el tema de hoy, cómo lidiar con los hijos rebeldes, ¿no? ¿Qué hacer desde muy temprana edad? Cómo encaminarlos al Señor. Y la Biblia nos da un principio, ¿no? El capítulo 22, verso 6 de Proverbios, donde nos dice cómo debemos de instruir a los niños, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Así que, una vez, hermanos, que se ha establecido en el hogar que Dios es el que hace las reglas, en su palabra tenemos directrices para poder criar a nuestros hijos, los padres deben establecer en la mente de los niños, deben de establecer, decirles a los niños que ellos son instrumentos de Dios, que ellos son los administradores de esas vidas, que ellos son instrumentos de Dios para poder establecer en la mente del niño, ¿no? Para poder llevar a cabo todo lo que Dios quiere con sus vidas. Esto tiene que establecerse en el hogar. Porque el niño tiene que ver en su padre, en su madre, la autoridad que Dios está delegando. Esto tienen que hacer los papás, ¿no? Decirles: yo, como tu padre, soy el responsable de que tu vida pueda encaminarse hacia Dios, ¿no? Que puedas tener realmente un camino como Dios quiere que tengas en tu vida. Esto es importante, hermano, ¿no? A un niño rebelde se le debe enseñar, hermanos, cuando es rebelde, que el plan de Dios es que los padres dirijan y los hijos lo sigan. Por eso hay el ejemplo. Yo tengo que hablar con ejemplos, el ejemplo en mi vida, no tanto palabras, sino con mi ejemplo tengo que hablar de la obediencia, de la sumisión hacia Dios. Mientras yo no soy sumiso, obediente a Dios, va a ser imposible que se me sujete. Por eso hay en el hogar, ¿no? La esposa dice que tiene que estar sujeta, la esposa tiene que estar sujeta a sus esposos en todo, dice. Pero hay una salvedad, ¿no? ¿No es cierto? Que si yo no me sujeto a Dios, entonces ¿quién se va a sujetar a mí? ¿Verdad?
Entonces esto es una cosa muy importante. El ejemplo es muy importante, hermanos queridos, en la vida de los padres en cuanto a la crianza de los hijos, para que ellos no entren en rebeldía y no estén en una disyuntiva de decir, bueno, ¿cómo hago ahora? Porque mis padres no me dan el ejemplo, ¿no? A pesar que la Biblia dice, ¿no? Hijos, obedeced a vuestros padres. No dice si los papás son creyentes, no creyentes. No, es la obligación de los hijos obedecer a sus padres en todo. Porque tienen una promesa de vida eterna, ¿no? Para que todas las cosas me salgan bien, ¿verdad? Los hijos manipuladores, los hay, ¿no? Que tratan de manipular ya sea con la madre o con el padre, que cuando el padre le dice no, bueno, va a la mamá y sabe que la mamá la puede manipular. La mamá es una madre, ¿cómo le puedo decir? Permisiva. Entonces ese es el gran problema, de no ponerse de acuerdo entre el papá y la mamá. Y el hijo aprovecha esto. Esta desquebradura en la familia, la falta de ponerse de acuerdo entre papá y mamá, el niño aprovecha. ¿No es cierto? Porque él sabe a quién se va a pegar más, ¿no? Con quién va a tener más relación. Aquel que realmente le da sus gustos, aquel que puede manipular. Entonces tenemos que tener cuidado por eso, como papás, ¿verdad? La sumisión que aprende el niño es importante, porque si el niño no es obediente a sus padres, no es sumiso a su mamá, a su papá, entonces va a tener un gran problema en la sociedad. ¿No es cierto? Porque el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 13, del 1 al 5, habla acerca de las autoridades. Cómo el ser humano tiene que estar sujeto a las autoridades. Entonces, si el niño no aprende la sumisión en su niñez, entonces el futuro de este niño va a ser muy conflictivo. Y vemos en lo que está pasando hoy en día, ¿no? Jóvenes, ¿no? Que no obedecen a las autoridades, ni fuera de su hogar, ni dentro del hogar, ¿no? Vemos que ni siquiera obedecen no tienen temor de las autoridades, de la policía, de todas esas cosas que se ven muchas veces, ¿no? Estos chicos a tan corta edad pueden matar a una persona, pueden salir a delinquir, ¿no? Y no tener miedo de la policía, de nada. Y el apóstol Pablo habla de esto. Dice, claro, dice que las autoridades que están sobre nosotros son establecidas por Dios. Y aquel que no, ¿cómo le puedo decir? No se sujeta a las autoridades, ¿no? Que son impuestas por Dios, entonces están como que oponiéndose a Dios. Porque Dios pone todas las cosas, ¿no? Eso siempre digo yo. En cada país Dios pone una autoridad, un presidente, un gobernador. Y tenemos que sujetarnos. Pero muchas personas no se sujetan. Entonces, el que no se sujeta a lo establecido por Dios, a Dios se revela. Por eso el apóstol Pablo habla muy claro acerca de esto, ¿no? Ahora, dice, son establecidas por Dios y debemos someternos a ellas en cualquier situación, porque son establecidas por Dios, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir acerca de esto, hermanos queridos? La decisión que tenemos que tener acerca de los niños rebeldes es no ir al choque, ¿no? No ir a la violencia, no ir a la autoridad humana. La Biblia nos da principios para poder lidiar, para poder salir de estos problemas que nadie está exento. Siempre. Ya sea siendo, ¿cómo le puedo decir? Que los niños
influenciados de la parte externa del hogar o interna. Porque hay muchos hogares donde realmente no hay ¿cómo le puedo decir? Un ambiente cristiano, un ambiente de diálogo, de amor, de comprensión. Todo es problema, todo es pleito. Entonces, ¿cómo los niños crecen bajo esas circunstancias? Son influenciados. El carácter de ellos se vuelve violentos. Entonces, cuando logran ser ellos padres de familia, van a poder repetir la misma historia, ¿no? Este es el gran problema. Y que a veces los papás no lo entienden de esta manera. Dicen, no, ya, los dejan como que... No, esto no es así. Por eso es importante, ¿no? Que demos realmente un futuro, realmente en la mano del Señor, un futuro que ellos puedan disfrutar, ¿no? De la crianza, de la forma como han sido criados, de la enseñanza a tener el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, ¿no? Pero no sé, la verdad es una gran falta de responsabilidad de los padres hoy en día, porque están en otra cosa, están en lo material, ¿no? Ya la madre ha dejado de ser la ama de casa, ¿no? No digo que yo tengo mi posición. Mi esposa relegó su profesión, lo que podía haber sido ella, y se dedicó a su familia, a sus hijos, 7 hijos. Pero ahí está, su título que le dieron, ahí está. Hombres y mujeres realmente cristianos, encaminados en el camino del Señor, y realmente con futuros exitosos en el Señor, ¿no? Porque no todo lo material nos lleva a una vida abundante como el Señor quiere. Eso es parte, como dice el Señor, no buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, esto es lo que está faltando. Esto es lo que está faltando. Entonces, nosotros, yo creo que dentro del hogar, la crianza debe ejercerse tanto de los papás, ¿no? A veces también están involucrados los abuelos, en algunos casos, ¿no? Tiene que ejercerse con consistencia y paciencia. Ser consistentes, ser perseverantes y tener paciencia, ¿no? Porque la rebeldía está ligada, dice, al corazón del niño. Mas la vara de la corrección lo va a apartar de él. Porque dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo castiga, ¿no? Hoy en día, las leyes en los países está prohibido llamar la atención a los hijos. El hijo hasta puede denunciar al padre de maltrato. ¿A dónde hemos llegado, no? Siempre el hombre se sale de las directivas bíblicas, de lo que Dios ha establecido. Y así está la situación. ¿Se da cuenta, hermanos queridos? Entonces tenemos que... La crianza se debe ejercer con constancia y paciencia. Y va a dar buenos resultados. Los padres deben tratar, hoy en día, ¿no? Por lo que ha salido tantas leyes, ¿no? De no levantar la voz, no levantar las manos con ira, ¿no? Criados en disciplina de amonestación, dice, ¿no? Pero que no se apresure nuestra mano a destruir la vida de estos niños, ¿verdad? Por último, no perder la compostura, ¿no? Ser realmente, tener, como decía un pastor, guantes de mano de acero con guantes de terciopelo. Qué tremendo, ¿no? Esto es importante, hermanos. No solamente para el papá, que es la cabeza del hogar, sino también para guiar a la esposa. Porque él un día va a dar cuenta de su vida, de su esposa y de sus hijos, ¿no? Porque nuestros hijos son herencia del Señor. Y un día tenemos que dar cuentas al Señor, ¿no? Entonces, cuando obramos de esta manera, no violentamente, no levantando la voz, todo esto, hermanos, entonces estamos dando al hijo seguridad, ¿no? Realmente el hijo se da cuenta que esto es algo, una autoridad, y se debe respetar, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, para el apóstol Pablo, no exasperéis a vuestros hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos.
O sea, no los provoquen. Porque también los niños, el niño más obediente, más voluntarioso, puede entrar en rebeldía por estas situaciones que no son las normales, ¿no es cierto? Otra cosa, a los más pequeños, unas breves nalgadas, ¿no? Ahí en la cola, ¿no es cierto? Eso le va un poquito a poner en regla, ¿no? Pero hay padres que realmente castigan con ira, ¿no? Lo castigan. Muchos de nosotros en nuestras épocas éramos castigados de una manera muy mal, muy fea, ¿no? Realmente, y esto, gracias a Dios que no tuvo consecuencias graves, ¿no? Pero hoy en día, y como la palabra nos dice, no tenemos que obrar de esta manera para corregir a nuestros hijos rebeldes desde esa temprana edad, hermanos. Sin importar, hermanos, lo enojado que puedas estar por una actitud de tu hijo pequeño que se puso mal, hermanos, los papás tienen que descansar en las promesas de Dios, ¿no? Que dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que descansar en esa promesa, creerle a Dios, ¿no es cierto? Si Dios nos da un hijo obediente, ¿no? Un hijo que no hace problemas, ¿no? Y yo creo que es una gran bendición, ¿no? Que Dios también nos puede dar hijos así, ¿no? Por una u otra situación, para probar nuestra paciencia, para probar realmente si realmente amamos a Dios, ¿no? Y queremos eso que nos ha entregado Dios, instruir en ese camino y llevarlo a la presencia del Señor en sus caminos. Es una materia, ¿no? Realmente muy difícil que tenemos que aprobar. No hay manera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo, hermanos queridos, los padres de estos hijos, ¿no? De estos hijos obedientes o estos hijos rebeldes también en este caso, tenemos que estar acá como dice el apóstol Pablo, ¿no? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Hermanos, los papás que tienen estos hijos rebeldes, no hay otra manera de pasar mucho tiempo arrodillados delante del Señor, en oración delante del Señor, por la vida de estos niños. Porque la oración, dice, del justo puede mucho. La oración es tremenda. Puede cambiar cosas impresionantes. Dice que Elías oró y no llovió, dice, por 3 años o por 3 meses, ¿no? Y después volvió a orar y volvió a dar la lluvia. O sea, qué poder que tiene la oración, ¿verdad? La oración tiene poder, hermano. Señor, mi hijo rebelde, acá está, Señor, está en tus manos, ayúdame, Señor. ¿Cómo Dios nos va a contestar? ¿Es cierto? ¿Cuántas madres han orado por sus hijos rebeldes? Hay muchos testimonios de cantantes que ahora realmente han hecho sus testimonios, ¿no? Diciendo, mi madre, cuando era así, joven, yo era así rebelde, pero después mi madre oró y estoy ahí. ¿No es cierto? Entonces es importante, ¿no? Y finalmente, hermanos, hablando de este tema de la rebeldía de los hijos, si nosotros los encaminamos y seguimos la guía que nos ha dado en su palabra el Señor, yo creo que vamos a poder hacer de que estos hijos rebeldes sean instrumento para la gloria de Dios, ¿no? Veamos y digamos, no hay muchos grandes predicadores, pastores han sido rebeldes en su vida en adolescente y juventud, pero hoy están sirviendo al Señor de una manera realmente muy extraordinaria para seguir sembrando la palabra de Dios. Así que nos queda más que confiar en el Señor, ¿no? Eso es lo que tenemos en nuestra vida. Y si tiene un hijo rebelde, bueno, ore por él, instrúyalo, pero más que todo, que vean en usted
un ejemplo a seguir, un referente a seguir en el hogar. Porque si usted no se sujeta a Dios, no es obediente a Dios, es rebelde a Dios con sus actitudes, ¿qué va a pedir? ¿Que sus hijos sean lo contrario? Imposible. No, porque el enemigo es astuto y los niños son bien vivísimos en este tiempo. Saben cómo manipular. Y con esto hemos dado realmente fin a este tema tan hermoso. La verdad que cuando trato estos temas, no tengo hijos chicos, pero tengo todavía nietos. Pero gracias a Dios que sus padres son creyentes y que los pueden encaminarlos a los niños en este camino. Así que ya estamos haciendo en este tiempo ahora para elegir temas de importancia para la familia. Así que no abandonen ninguno de estos programas, que tengo mucho más para compartir con ustedes. Vamos a ir ahora a otro sector. Este sector es un sector basado en la Biblia, por supuesto, es viaje a través de la Biblia. Viaje a través de la Biblia, donde la organización Bible Project relata, además de relatar, mientras va relatando, va graficando, ¿no? El contenido de cada libro, de los 66 libros de la Biblia. Y es algo maravilloso lo que está haciendo esta organización cristiana, Bible Project. Y en esta oportunidad voy a presentar el libro de Ruth, un libro muy hermoso, que el contenido de estos capítulos reduce en 8 o 9 minutitos y uno se da cuenta de todo lo que es este libro. Así que vamos ya a este sector de viaje a través de la Biblia. El libro de Ruth es una brillante obra de arte teológica y nos invita a reflexionar en la pregunta: ¿cómo está Dios involucrado en las alegrías y sufrimientos de nuestra vida diaria? Hay 3 personajes principales en el libro: Noemí la viuda, Ruth la moabita y Boaz, el agricultor israelita. Y su historia es contada en 4 capítulos hermosamente diseñados. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. El capítulo 1 abre con la frase: en los días en que gobernaban los jueces. Y eso nos recuerda de los difíciles y oscuros días del libro de Jueces. Y aquí se nos presenta a una familia israelita en Belén que está luchando por sobrevivir una hambruna. Y en busca de comida se mudan a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Y allí el padre de la familia muere. Y los hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y luego los hijos mueren también y dejan sola a Noemí con sus 2 nuevas nueras. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse y le dice a sus nuevas nueras que ella regresará a su casa. Y Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel será muy dura y por ello le dice a las nueras que no la acompañen. Orfa está de acuerdo, pero Ruth no. Ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí y dice: a donde quiera que tú vayas, yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que las 2 regresan juntas a Israel. Y el capítulo concluye con que Noemí cambia su nombre a Mara, que significa amarga en hebreo. Y ella se lamenta de su trágico destino. El capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth hablando acerca de dónde encontrarán comida. Y resulta que es el inicio de la cosecha de la cebada. Así que Ruth va a buscar comida y resulta que termina recogiendo granos en el campo de un hombre llamado Boaz, quien resulta ser familiar de Noemí. Se nos dice que Boaz es un hombre de carácter noble y Ruth le llama la atención a él. Así que después de conocer un poco más de su historia, él muestra una generosidad increíble para con ella. Él hace arreglos especiales para que la inmigrante Ruth pueda recoger granos en su campo. Y al hacerlo, Boaz está de hecho obedeciendo un mandamiento explícito de la Torá: mostrar generosidad al inmigrante y al pobre. Boaz está tan impresionado por la lealtad de Ruth a Noemí que ora para que Dios la recompense por su valentía. Así que Ruth vuelve a casa ese día y Noemí se entera de que ella conoció a Boaz y está muy emocionada. Noemí le dice que Boaz es el redentor de su familia.
Ahora, esto del pariente redentor era una práctica cultural en Israel, donde si un hombre en la familia moría y dejaba a su esposa, hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente redentor casarse con esa viuda, tomar la tierra y proteger a esa familia. Así que Noemí empieza a tener esperanza de que quizá todavía hay un futuro para su familia. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que Booz note la situación. Ruth dejará de usar su ropa de luto y empezará a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a Booz en la finca durante la noche. Y conforme ella se acerca, Booz se despierta y queda completamente sorprendido. Y Ruth comunica muy claro cuáles son sus intenciones. Le pide a Booz que redima a la familia de Noemí y se case con ella. Y Booz de nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth a Noemí y a su familia, y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Es el mismo término que se utiliza para describir a la mujer en Proverbios 31. Así que Booz le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente, y él redimirá tanto a Ruth como a Noemí legalmente delante de los ancianos de la ciudad. Así que el capítulo termina con Ruth regresando a Noemí, y ellas se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 todo se resuelve. Resulta que en el último minuto, Booz descubre que hay un pariente que es más cercano a Noemí que él, y este hombre es elegible antes que él para redimir a la familia. Pero en el último segundo, este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth, la moabita, así que se rehúsa. Pero Booz, recuerda, él conoce el verdadero carácter de Ruth, así que adquiere la propiedad familiar de Noemí y se casa con Ruth. De manera que, justo como en el principio, Ruth fue leal a la familia de Noemí, ahora Booz es también leal a la familia de Noemí. La historia concluye con un revés de todas las tragedias del capítulo 1. La muerte del esposo y los hijos es revertida, ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo, trayendo gozo a Noemí. Y esta simetría entre el inicio y el final es todavía más asombrosa. Recuerda, la tragedia inicial fue seguida por un gran acto de lealtad por parte de Ruth. Y eso ahora coincide con el acto de lealtad de Booz que lleva a la restauración de la familia. Y esta simetría resalta también el diseño de los capítulos internos. Cada uno de los capítulos inicia con Noemí y Ruth haciendo planes para el futuro. Y eso es seguido por una reunión providencial entre Ruth y Booz. Y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido. La historia está diseñada de manera hermosa, y ese diseño se conecta con una característica muy interesante de la historia, y es lo poco que se menciona a Dios. Sí, los personajes hablan acerca de Dios algunas veces, pero el narrador jamás menciona a Dios haciendo algo directamente en la historia. Y eso es brillante, porque la providencia de Dios está obrando detrás de cada escena en esta historia, tejiendo las circunstancias y las decisiones de cada personaje. En el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios la está castigando. Pero en realidad, la historia entera se trata de la misión de Dios para restaurarla a ella y a su familia. Y Él lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad, lo que trae sanidad a la vida de Noemí. Pero no sin Booz, un agricultor que no se anda con rodeos, lleno de generosidad y lealtad. Así que Dios usa la integridad de Booz combinada con la valentía de Ruth para salvar a Noemí y a su familia. Y esta historia explora de manera brillante la interacción de los propósitos y la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad humana. Dios entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. Eso nos lleva al verdadero final de la historia. El libro de Ruth concluye con una genealogía, mostrando cómo el hijo de Booz y Ruth, Obed, fue el abuelo del rey David, quienes forman parte del linaje del Mesías. Y así, de repente, todos estos eventos, aparentemente mundanos y ordinarios, se entretejen en la gran historia de la redención de Dios para todo el mundo. Así que el libro de Ruth nos invita a considerar cómo Dios puede estar obrando en los detalles ordinarios y mundanos de nuestras vidas también. Y de eso se trata el libro de Ruth. Estamos nuevamente de regreso en el programa Un Encuentro con Jesús, después de haber visto, ¿no?, y relatado y graficado el libro de Ruth.
Así que realmente hermoso. ¿Cómo puede no? Un ejemplo de Isaías 66 capítulos lo va resumiendo, ¿no? En unos 8 o 10 minutos el contenido de lo que tiene este libro, en este caso de Ruth, y realmente podemos entender mejor. Y ahora sí nos da ganas tenemos el deseo de leer otra vez este libro, ¿verdad? Para continuar enriqueciéndonos en nuestra vida con este tipo de trabajo que está haciendo esta organización Bible Project. Bueno, como todo comienzo tiene su final, hemos llegado al final de este programa, realmente de mucha bendición, porque Dios siempre Dios nos habla a través de estos temas, a través de la música, de las reflexiones, de las entrevistas, como en el día de hoy hemos tenido una entrevista tan hermosa con el pastor Miguel Núñez. Estaremos presentando otras entrevistas a otros pastores, a otras personas realmente que conocen de la palabra y que pueden ser de bendición para nuestra vida, ¿verdad? Nuestro programa tiene el único propósito de difundir todo el consejo de Dios. No queremos competencias, no queremos hacer, como decía el apóstol Pablo, nada hagamos por contienda, por vanagloria, sino extendiendo la palabra de Dios. Y lo único que le pido es que comparta este video con otras personas. Compártalo, suba a su perfil, porque todos necesitamos de Dios. El mundo necesita de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él, dice la palabra de Dios. Entonces compartamos esto. De su like, suscríbase, para que así este programa pueda ser cada día más extendido a otras personas. Así que los espero la próxima semana con más bendición de parte de Dios, más bendición de parte del corazón de Dios. Sabemos que hay muchos programas cristianos, ¿no? Por las plataformas de YouTube y Facebook y todo lo demás, redes sociales, y queremos nosotros ser un granito de arena más para que este reino se pueda seguir extendiendo. Que Dios la bendiga y los espero la próxima semana con un programa como este o mejor que este quizás. Un encuentro con Jesús. Que Dios lo bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.